Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios, y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en... Cortico, pero que sea el Señor obrando. Sí. Bendito y alabado sea el Señor. Le damos gracias nuevamente al Eterno por un día más de vida, por la oportunidad de podernos reunir, podernos congregar y poder, como dice la palabra, los hermanos unidos juntos para hablar de cánticos con salmos y alabanzas al nombre del Dios eterno y soberano creador. Vámonos con el tema 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11 dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este texto está relacionado con la advertencia basada en las historias reales del pueblo de Israel, en la cual dice que todos pasaron por la nube, todos fueron bautizados, digamos, en el mismo mar, también que todos comieron el mismo alimento espiritual. Sin embargo, dice la palabra que la mayoría de ellos no agradaron a Dios y que sus cuerpos se quedaron tendidos a mitad del desierto. Sabemos que fue por las situaciones que ellos tenían. Dicen que a fin de que no nos apasionemos por lo malo que ellos hacían, por la idolatría, por las situaciones de inmoralidad sexual y por todo lo que el Señor no quería que el pueblo estuviera haciendo. Que esto es un acontecimiento, un ejemplo de lo que nos está amonestando o para amonestar a lo que viene en los siglos venideros. También para saber de que en eso se levantaron también hombres siervos de Dios para marcar la diferencia de poder llevar un pueblo de una manera diferente, ya sea una familia, ya sea un hogar, ya sea una iglesia, ya sea una nación. El título lo coloqué fue Los grandes colosos de la humanidad. ¿Por qué lo coloqué? Hace mucho tiempo, cuando estaba sardina, me ha gustado siempre leer colosos, fuertes, grandes, ¿sí? Era una enciclopedia o eran 5 libros en los cuales relataban los hechos grandes que habían hecho los hombres de la humanidad. Entre esos, yo había puesto ya hace años, más o menos cuando tenían unos 14, 15 años, y mi madre había comprado esas enciclopedias y me gustaba leerlos. Y ahí relataba lo que es historias como Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que cuando uno conoce de Dios le parecen fantásticas esas historias. Otras como Napoleón Bonaparte, aunque no fue una belleza, pero aún así estaba metido dentro de ese círculo, dentro de esos libros de enciclopedia. Otro como Albert Einstein, y digamos también estaba Cristóbal Colón, estaba el emperador Julio César, e inclusive también estaba lo que era dichoso emperador Nerón y Calígula. A pesar de eso, son circunstancias, situaciones que uno veía y leía y
y los llamaban los grandes colosos de la humanidad. No tenía, por consiguiente, conocimiento de la palabra, lo que uno realmente como familia lo van acercando solamente al catolicismo, arrastras, llevaban a uno y uno arrastras iba para lo que era de eso. Y entonces, colosos, ¿qué es? Según el diccionario o según Google, dice que son personas o cosas que sobresalen por sus cualidades grandiosas o excepcionales. También se habla de colosos por las estatuas de proporciones gigantescas que se presentan y lo vemos en la parte de Egipto y Roma, las estatuas tan grandes y en otros países de cosas que han sido sobresalientes. Y en la Biblia, cuando yo leía esto, estaba haciendo el tema, que por cierto después les comento fuera de audio qué pasó, cuando leía eso de niña, me parecían historias grandes, ¿sí? La historia de Alejandro Magno me impactaba mucho, me gustaba mucho leerla también. Y uno dice, a raíz de que uno ha leído la palabra, se han visto grandes colosos de la humanidad. Estos grandes colosos sobresalieron por sus grandes cualidades y excepcionales, ¿sí? Pero ¿qué es una cualidad? Una cualidad es un elemento, carácter distintivo de la naturaleza de alguien o de algo. Cualidades no para ellos ser reconocidos por la humanidad, no para que se les idolatre como seres humanos, no para que el orgullo de estas personas como grandes colosos de la historia bíblica, para que ellos se ufanen, no para grandes colosos de ellos de sobresalir, para que ellos sean honrados o venerados por los mismos hombres. Estos hombres eran grandes en las manos de Dios con el único fin de poder darle exaltación, de darle gloria, de darle honra a un Dios eterno y poderoso. Y me puse a comparar con esos grandes colosos, hombres comunes y corrientes, y nos vemos hoy en día a este que es parecido a el que tuvo la enfermedad y sufrió mucho y que que es un científico reconocido, Stephen Hawking, sí. Y uno dice, este hombre en el mundo por los hombres fue sobresaltado, sus ideas científicas fueron de los cuales para los científicos fue muy sobresaliente, ¿sí? Y nosotros vemos que en la Biblia el sobresalir no fueron por las ideas del hombre ni por los pensamientos del hombre, simplemente fueron hombres que fueron tomados para que el Señor sobresaliera, para que el nombre del Dios eterno sea exaltado. Y por eso bien dice la palabra que nosotros tenemos que menguar para que el Espíritu realmente crezca más en nosotros. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Señor es un Dios celoso y no compartirá la gloria con ningún otro Dios que muchas veces la gente adore, ni con nosotros mismos. Dios es un Dios celoso y Él jamás va a permitir que lo que le pertenece a Él le sea arrebatado. Estos hombres de que vamos a hablar, de Esdras, recibieron una autoridad y una fuerza para lo que tenían que hacer constantemente, ¿cierto? Estos hombres eran personas, eran siervos de podémoslo así, de un material, de una forma de ser diferente a todos los demás. En 1 Corintios 10:11 nos dice así la palabra, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, que fue la cita con que iniciamos. Esta palabra nos registra que estos hombres
que fueron instrumentos de Dios, hicieron cosas excepcionales para que nosotros las leyéramos, así como en el texto de 1 Corintios 10, estaban diciendo que lo que le había pasado al pueblo por causa de la rebeldía, que se le habían venido muchas situaciones y lo que le había pasado a un pueblo, iba a venir un hombre que iba a marcar la diferencia, que iba a ser sobresaliente, pero sobresaliente a él como hombre no, exaltó por encima de él a quien él debería tener que haber exaltado y el cual exaltó. Estos hombres mostraron o nos permiten ver, o en este caso a Esdras, qué fue lo que motivó a que el Señor en él dispusiera su mano, como dice la palabra, que sobre él el Señor movió su mano. Estos hombres o estos siervos no eran una raza especial, si nos podemos saber en una cuestión que lo tomo también por ese lado con Adolfo Hitler. Vemos que era un hombre que estaba persiguiendo una raza aria, una raza especial, una raza en la cual era inteligente más que los demás, ya sea por su textura, por sus ojos, por su cabello, por su piel. Él estaba buscando algo en lo cual, como alemanes, tenía que sobresalir sobre los demás pueblos, ya sea en la forma en que este hombre vino a hacer el exterminio o casi exterminó el pueblo judío, todo con conseguir que él fuera diferente a todos los demás, diferentes a nivel mundial, diferente como pueblo y diferente como cada persona. A diferencia de Esdras, que Esdras no necesitó que el Señor los cogiera por tener ojos de color, piel diferente, pelo diferente, comportamiento diferente. Él los cogió o puso su mano sobre él porque él necesitaba una persona que estuviera dispuesta a hacer la voluntad de Dios, simplemente que le pudiera agradar a lo que el Señor le tenía que mandar. Estos hombres no tenían, digamos, como muchas veces vemos en las iglesias, cuando tenemos los ojos puestos en aquellos que estuvieron o hacen liberaciones. Ponemos la mirada y endiosamos a esas personas creyendo que tienen poderes especiales. Eso sucede más cuando uno apenas empieza en las cosas del Señor y uno ve con admiración cómo esa persona o el Señor cómo se mueve en medio de esa persona. Y esa persona muchas veces, sin querer queriendo, atrae la mirada de la persona ignorante o de la que inicia, como aquellos, teniendo conocimiento de lo que están haciendo, hacen que las miradas de esa persona o de ese nuevo creyente la pongan en ellos y la parten de lo que el Señor está haciendo en ellos para que la obra que el Señor está realizando, ya sea en sanidad, ya sea en liberación, ya sea lo que el Señor quiera hacer, entonces la toman para ellos, le están quitando la gloria y la honra al Dios eterno. Pero estos hombres eran conocidos como Esdras para ser una generación que hoy en día no vemos nosotros, o me hago partícipe, no vemos como esas cristianos, podemos decir, que queramos sobresalir, no por los méritos de nosotros mismos, sino por el respaldo para darle la gloria a Dios, para que el Señor sea glorificado. No estamos viendo, vuelvo y con recalco por mí misma, que nosotros cuánto tiempo en las cosas del Señor no hemos querido mostrar la gloria de Dios que se tiene que proyectar en una iglesia, en una congregación. Vamos que muchos están proyectando lo que están haciendo en las iglesias, simplemente cosas que no van escritas y que no tienen sustentación bíblica, simplemente para agradar adeptos.
pero personas como en el caso de Esdras, en las cuales él estaba dispuesto a llevar la palabra de Dios de una manera en la cual no solamente iba a guiar su propia vida, no iba a guiar su familia, sino que este hombre estaba mirando una visión más allá, que era el de llevar una nación completa, que era el pueblo de Israel. Estas personas como como Esdras, era un hombre que también estaba sujeto a sus bajas pasiones, por así decirlo. Santiago 5:17 decía: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ellos nos están mostrando o nos hacen ver que lo que causaba que Dios se moviera sobre sus vidas no era porque tuviera cualidades espléndidas. Lo hemos visto en muchos temas que hemos tocado acá. El Señor no se mueve por conforme los atributos o los dones o el carisma que tiene la persona para que el Señor se mueva. Él puede escoger y puede usar para que los propósitos de Él se hagan concretos en personas que disponen su corazón, pero que tengan determinación para llegar a ser los planes de Dios. Porque muchos podemos disponer nuestro corazón, pero otra cosa es que tengamos la determinación, la decisión de llevar a cabo los planes de Dios. Filipenses 2:13 nos dice así la palabra: pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Tuvieron determinación y es algo que ya el Señor había puesto en ciertos colosos de la Biblia. Ya no colosos, digamos, como lo que yo veía de hombres comunes y corrientes. Esto es una clase de colosos en los cuales son grandes como siervos de Dios, para el servicio de Dios, para el servicio del pueblo, pero no como los colosos de la humanidad que solamente querían ser grandes en las cosas naturales, en las cosas del mundo, para ser ellos homenajeados y honrados. Estos hombres vivieron una época o estuvieron en una época difícil, dura. En esa época en que ellos estaban, las circunstancias de ellos se iban desarrollando en el día a día, en el caminar, en los errores, también repasando los errores como leemos en Primera de Crónicas 1:10, en los cuales fueron errores de lo que el pueblo de Israel pasaba y salían atravesando y tenían que dejar su idolatría, sus, como dice, sus situaciones inmorales, sus cosas en las cuales contaminaban a ellos como seres humanos. Estos hombres podían tener un caminar duro día tras día y estaban aprendiendo de los errores, pero aún así seguían cometiendo las transgresiones que sus antepasados habían realizado, porque estamos leyendo un libro de Corintios de los cuales está trayendo parte del Antiguo Testamento. Y muchas cosas en ese tiempo no estaban escritas. Sabemos que cuando fue Esdras, prácticamente el Pentateuco y uno que otro libro estaba escrito en ese momento. Pero nosotros hoy marcamos una diferencia, o a hoy nos marca una diferencia como pueblo de Dios, y es que nosotros tenemos la Biblia completa. La Biblia en la cual nos está especificando qué es lo que le pasó a un pueblo de Dios, cuáles son los errores que cometieron ellos, cuáles son las circunstancias en las cuales están envueltos por ser desobedientes y por apartarse de las cosas del Señor.
Hoy nosotros estamos viviendo en una época de la vida o de la historia o de la situación. Esta época es más dura. Estamos en una época en la cual esta generación, como dice la palabra, es más contumaz, más dura, más de dura cerviz. Es una generación en la cual es más fría, es más calculadora, es una generación en la cual, como lo habla la palabra, también son más amadores de sí mismos, y cada día estamos viendo la situación de la vanidad de la mujer y del hombre está sobrepasando límites a pasos agigantados, y más con la cuestión de la tecnología. Esta generación en la cual estamos viviendo es una generación dura, pero en la cual nosotros tuvimos un regalo todavía mayor, grande y maravilloso, y fue el regalo de la salvación por gracia. En el pueblo antiguo, estos hombres como Esdras, que ahorita iniciamos, este hombre fue presentado de una manera en la cual venía de ver lo que le estaba pasando a su pueblo, lo que le podía pasar por la situación de la rebeldía y del pecado en el cual ellos estaban viviendo. No estaban por gracia, estaban bajo la ley. Mas, sin embargo, nosotros tenemos una ventaja, algo maravilloso, algo grande, algo hermoso, en la cual muchas veces nosotros como cristianos nos la pasamos con facilidad en esa circunstancia, aferrándonos simplemente a esa gracia por no ser esforzados, por no tener la determinación de hacer lo que el Señor nos manda a nosotros como seres humanos y como pueblo. Sabemos que Cristo realizó una obra poderosa, una obra en el nacimiento, una obra en la crucifixión, una obra en la resurrección completa en nuestras vidas. Pero se van a venir tiempos en los cuales vamos a necesitar una determinación. Tiempos en los cuales lo que el Señor hizo después de hace más de 2024 años en la cruz, en un nuevo pacto, en un pacto renovado por las generaciones en las cuales hoy estamos por gracia, se va a necesitar que nuevamente se levanten esas personas que en el Antiguo Testamento se levantaron, que marcaron la diferencia de ser siervos realmente comprometidos al ver la misión o al ver la visión que el Señor les entregaba y poder llevar un pueblo a un arrepentimiento realmente sincero, y para que ese pueblo pueda encauzarse en una palabra, para que ese pueblo le pueda dar la gloria y la honra realmente al Señor. Estamos o estaremos buscando o se está buscando que nosotros le demos la gloria y la honra a Dios. Eso está clarito y perfecto en nuestras vidas, ¿cierto? Necesitamos que así como Esdras fue el instrumento para que el Dios eterno realmente fuera exaltado, nosotros tenemos que también ser ese instrumento para que realmente el Dios verdadero sea glorificado, para que ese Dios en el cual nosotros le estamos siguiendo o le estamos buscando, sea realmente buscado también por nuestras familias, por las comunidades y por una nación. Si podemos ver nosotros, Esdras impactó fue la nación entera. Esdras impactó algo que hoy nosotros, teniendo el privilegio de ser vasija, de tener al Espíritu Santo, nosotros no hemos querido impactar. No hemos querido ser ese testimonio para que nuestras familias sean transformadas e impactadas en lo que realmente nos puede caracterizar como siervos de Dios. ¿Sí me están entendiendo lo que voy? Si nos ponemos a pensar, en ese tiempo el Señor levantó siervos como
Esdras, como Jeremías, como Oseas, como Isaías, como Daniel, los levantó para la situación que se estaba viviendo en un pueblo, en el pueblo de Israel. Se levantó para que les estuviera advirtiendo de lo que el pecado estaba haciendo, qué consecuencias estaba llevando a una nación, de la consecuencia que iba a venir más adelante si el pueblo seguía en ese pecado, que estaban viendo cada uno de ellos. Era el juicio, o era el castigo, era la ira, por así decirlo, o lo que el Señor iba a hacer por causa de ellos. En ese tiempo el Señor tomó esta clase de siervos en los cuales ellos estaban viendo lo que podía suceder a cada uno de ellos. Fue para tiempos en los cuales estos hombres iban caminando, se había formado por así una nación, venía un pueblo dándole a la situación, caminando con sus errores, con situaciones, y estos hombres estaban mirando más allá de lo que hoy en día nosotros queremos ver. Se están avecinando y todo el mundo decimos, sí, se acercan los tiempos están finales, ya estamos próximos al arrebatamiento, estamos y vamos o no nos vamos, cualquier cosa. Pero nosotros estamos en una situación en la cual, si el Señor usó estas personas de esta manera, en la cual sabíamos que venía el Espíritu de Dios de vez en cuando sobre el rey, sobre el sacerdote, sobre la persona que tenía que llevar el mensaje. Y en este caso, nosotros que estamos en los últimos tiempos, por así decirlo, ¿por qué el Señor no ha levantado esa clase de siervos? ¿Por qué no ha levantado esa clase de personas? Y no estamos hablando de todos, porque la misma pastora nos ha dicho lo que es el quebrantamiento por el pueblo, conforme está el pueblo, cómo lo ha llevado a llorar por el pueblo, cómo le ha tocado gemir por el pueblo. Pero en estos tiempos que el pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo, porque como pueblo no tenemos la unidad de tener un quebrantamiento en unidad para las cosas que se van a venir, para la cosa en la cual uno a nivel país y a nivel nación, a nivel mundial, está sucediendo en todas las áreas del ser humano. Las circunstancias que se vienen y se van a venir son circunstancias en las cuales deberíamos llevarnos a nosotros como iglesia, vuelvo y repito, para mí primero, como siempre hemos dicho, porque a veces nosotros seguimos en la conformidad, en lo que es plácido, en lo que es la tranquilidad. Y me acuerdo tanto cuando la pastora dijo del asunto, cuando el Señor dice, nos toca que nos corra la silla para pegarnos contra el piso. Y de verdad que hay veces que nos falta mucho, y se lo digo personalmente, también me falta mucho, porque muchas veces el hecho de ir a los parques no quiere decir que uno haga mucho. Uno cree que esa es una tarea, es una excelente tarea, es una tarea muy hermosa, pero uno cree que hace mucho. No porque a veces uno antepone, sí, la tranquilidad, el cansancio, las excusas que uno saca normalmente para no hacerle una hora de excelencia al Señor, para marcar la diferencia en nuestras propias vidas. La vez pasada en el parque nos encontramos con un señor y se acercó el hombre y me dijo, ya dije ya la segunda vez que me había dicho, yo dije, le hago caso porque es la segunda vez, siempre uno invita a recibir a Cristo. Entonces me puse a hablar con el hombre, con el Señor, y venía con varias copas en la cabeza y sabía palabra, conocía las escrituras. Y yo le decía, y nos pusimos a hablar, y dijo, no, esto y esto. Yo le dije, sí, bueno, yo le dije, ¿usted por qué está en ese estado? ¿Por qué no va y predica la palabra también? Y el tipo dijo, no, mi hija está allá en la iglesia orando en este momento por mí. Yo estoy alcohólico. Yo le pregunté así, ¿qué ministerio tiene? Dijo, a mí me dieron ministerio Señor, ministerio profeta. Y yo le dije, ¿cómo más ver qué está haciendo por aquí? Dijo,
Es una larga historia. Por el momento no me interesa. Por el momento no me interesa, dijo este hombre, servirle al Señor. Y muchas veces, cuando nosotros vamos, o yo voy con Leti, son apenas 1, 2 o 3 horas nomás. Pero Esdras marcó la diferencia para que una nación fuera diferente. Esdras marcó la diferencia dentro de muchos escribas. Y nosotros creemos que porque a veces nos dan una delegación, nos dan la oportunidad, la bendición tan grande de compartir la palabra aquí, de una alabanza, de ir a compartir en el parque, creemos que estamos marcando la diferencia con el Señor, pero la diferencia que marcó Esdras, que marcó Jeremías, que marcó Oseas, fue una diferencia en la cual cambiaba el rumbo de las personas, cambiaba su rumbo, su estilo de vida, pero cambiaba a las demás personas. Y hoy en día nosotros, con las personas, con el poder que tenemos del Espíritu Santo, sabemos que el Evangelio es poder de Dios. No hemos visto muchas veces el cambio de nuestras familias, porque a nosotros nos falta realmente cambiar de adentro para afuera, marcar la diferencia desde nuestro interior. Hebreos 13:8 dice así la palabra: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que servimos, de los cuales generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, todos los demás profetas sirvieron, ¿cierto? Pero a nosotros nos dio algo maravilloso y hermoso, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor ha derramado el Espíritu en nosotros, en estas generaciones. Sabemos cuando vino Jesucristo. Tenemos ese acceso directo nosotros, tenemos el acceso directo de los dones, tenemos lo que el Señor nos regala día tras día en el crecimiento, para nosotros poder demostrar que somos como esos siervos. Dice aquí que lo dejó para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos por qué marcaron la diferencia en las cosas del Señor. Estos hombres marcaron la diferencia y permitieron que el Señor pusiera la mirada en ellos. La palabra dice que el ojo del Señor pasea la tierra, ¿cierto? Y muchas veces de las cosas más bonitas que yo he tenido con el Señor son las cosas en las madrugadas. Se siente, o la relación con el Señor es mayor. Y eso muchas veces a uno va menguando, el cansancio, el agotamiento va quedando atrás. La diferencia que se marcaba en el primer amor ya no se ve ahora, por las situaciones que se presentan en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero el Señor aún así sigue paseando la mirada, esperando quién es la persona que está dispuesto para ello. Porque esa persona puede cambiar perfectamente el rumbo, no solamente de él mismo, sino de familias, de barrios, de trabajos, de naciones enteras. Estos hombres cambiaron el rumbo, pero fueron de naciones enteras y eran personas que eran comunes y corrientes. Eran personas que eran quebrantadas cuando estaban viviendo el dolor de una nación, cuando estaban viviendo el dolor de un hombre, de una mujer, cuando estaban viviendo el dolor de aquellos que están necesitados, que están angustiados, que están sin esperanza y sin sueños. Ahorita la pastora nos estaba diciendo con respecto a lo que del familiar. Amén. Y la pastora nos decía, cuando uno conoce el trasfondo, cuando yo empecé a conocer el trasfondo de para dónde iba un alma,
cuando partía sin el Señor es muy triste. Es muy triste porque esa oportunidad se acabó. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Y yo la vez pasada le decía al Señor, con referente a Israel, yo le decía, Señor, usted sabe que, o sabemos que esa nación está preparada, desde los tienen, prestan el servicio militar, hombres y mujeres, y que ya vi un video en el cual estaban haciendo filas chicos, jovencitos como de 12 a 11 años, para prepararlos para el servicio militar. Y este chico se escapó, se escabulló por un ladito, pero lo cogió otra persona. Ellos les pusieron, les dan esa pasión por defender una nación, por sentirse orgullosos de esa nación que es Israel. Pero yo le decía, Señor, algunos conocerán, otros no han aceptado, otros han aceptado a Cristo, a Jesucristo, al Mesías. Pero ¿qué hay de aquellos que sienten pasión por Israel, que fueron enseñados en honrar al Dios eterno, pero que no han querido reconocer al Mesías, sus almas? Sabemos que el único camino es Cristo, no hay otro camino más. Ellos desecharon la piedra angular, a ellos fue el Evangelio, ellos fueron desechados, ellos no quisieron al Mesías y siguieron el camino que va directamente al Padre. Pero el único camino, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida es Cristo, no hay más. Entonces yo le digo, muchos chicos, jóvenes, chicas, van a pelear por una nación, van a luchar porque esa nación sea libre. Y sabemos que al final de los tiempos Israel será libre. Mientras tanto, como dice la palabra, desde el tiempo en que se echaron al Señor, Israel vendría en guerra tras guerra tras guerra, y siempre se han visto así en Israel. Pero el punto es que estos muchachos, los que fueron a la guerra, los que dieron la vida, pero no quisieron, hombres adultos o lo que sea, o los que estuvieron en ese evento del año pasado, antepasado, en la cual vino el ataque con Hamás, ¿cuántos muchachos partieron sin el Señor? ¿Cuántos muchachos cayeron allí y no entendieron por qué? Entre comillas, no entendieron por qué. No comprendían la situación. Pero vemos que en esos tiempos se levantaban hombres para proclamar una verdad en la cual tenían que cambiar el rumbo de naciones enteras para que comprendieran que hay un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios de amor, pero también un Dios que no va a transgredir su propia palabra. Este hombre, Esdras, que fue quebrantado, tenía una gran cualidad que lo hacía sobresalir, y Esdras era el dolor que sentía por la transgresión de la palabra. Pero para tener el conocimiento o para poder entender la transgresión de la palabra del Señor, él tenía que leerla, él tenía que escudriñarla, él tenía que realmente tener un conocimiento, y no un conocimiento como los demás escribas la tenían, porque dice que habían muchos escribas, pero Esdras marcó la diferencia, vio más allá que simplemente una lectura. Hoy en día entiendo que cuando leía son libros que usted sabía exactamente lo que, ya la costumbre es, sabía lo que iba a pasar, y si no sabía, se iba al primero y al fin, de todos por curiosidad, para ver lo que pasaba, ¿cierto? Pero con Esdras, la Biblia, hay una diferencia muy grande que realmente, como siempre he escuchado, que la Biblia lo lee a uno y lo lee a uno de una manera asombrosa. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y Esdras marcó la diferencia, era porque había preparado el corazón
para inquirir la ley de Dios y para poderla cumplir, pero también para poderla enseñar al pueblo de Israel. Hubieron varios escribas, pero Esdras vio más allá de lo que podía hacer por su nación, y era que tenía que ver y entender y decirle a esa nación que las circunstancias de lo que, o las consecuencias del pecado, de la transgresión de la ley, en la cual iba a traer un juicio que iba a hacer doler, lastimar o causar un daño irreparable en el ser humano, no porque el Señor nos mande de cabeza allá, sino por nuestras propias decisiones y por nuestras propias, o por hacer nosotros nuestra propia voluntad. Eran muchos, eran cientos de los escribas, bastantes. Ellos todos estaban estudiando, escudriñando, viendo la palabra de Dios. Nosotros vemos y leemos, sí, la palabra de Dios. Es bello ver y entender y comprender la palabra de Dios, pero más bello es saber cuando realmente alguien se devuelve de las cosas, del mal camino para buscar del Señor. Ahorita en el parque estamos hablando de una chica, 16, 17 años, y siempre está en bachillerato, 10º, y los papás no saben que están allá en ese parque, el de las Bolívar. Y la china está drogada, siempre va allá para drogarse. Y uno le da tristeza porque no entienden las circunstancias de su vida, de lo que va más allá, de que ese destino ella lo puede cambiar simplemente con disponer el corazón para reconocer al Señor, para que ella pueda cambiar también circunstancias, situaciones o destinos de otras personas. ¿Qué separó a Esdras de los otros escribas? ¿Qué hizo que el Señor se fijara en este hombre? Que lo viera tan diferente. Y es que Esdras tomó una decisión consciente. Él determinó por encima de los demás escudriñar las escrituras, leerlas. Bien sabemos que en el pueblo de Israel, cuando el Señor les iba a hablar al pueblo, a la nación que acababa de salir de Egipto, muchos no quisieron escuchar la palabra. Ya la pastora nos lo ha dicho, ya hemos comentado todo, que para todos fue la forma de poder decidir tomar lo que el Señor les estaba entregando o no. En este momento nosotros estamos en un punto en que Israel apenas estaba en el trámite de salir, de dejar toda la idolatría, de cambiar sus costumbres, sus normas, de cambiar muchas cosas en su corazón. La ley no estaba escrita, pero había situaciones e historias que ellos podían comprender y entender. Pero nosotros no tenemos excusa de ello. Nosotros no podemos decir que nos falta estar conscientes de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está escrita. Nosotros tenemos un lugar cómodo en el cual nos reunimos para que nos impartan y nos den la palabra de Dios. Nosotros tenemos un medio en el cual tenemos un libro escrito completamente desde Génesis hasta Apocalipsis. No tenemos la excusa que tenía, entre comillas, el pueblo de Israel, porque no conocía a ciencia cierta la voluntad del Padre, no conocía a ciencia cierta los mandamientos y la ley del Señor. Pero nosotros conocemos una verdad aún mayor. Conocemos todo lo que está en la Escritura y por eso conocemos que estamos en el tiempo de la gracia. Para nosotros marcar la diferencia como la marcó Esdras, como la marcaron Jeremías, o sea, todos los personajes antiguos o todos los colosos de la Biblia. Tenemos la oportunidad y solamente tenemos que tener la determinación, como lo acabé de leer anteriormente. Él dice, pues Dios, según su bondadosa determinación,
y es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. El Señor determinó el hacer nacer en nosotros el anhelo, el deseo, el anhelo de leer las Escrituras. Aquí no es una cuestión de que, como diga pastor, es que el pastor dice que tienen que las Escrituras, tienen que escudriñarlas, tienen que sentarse a estudiar, tienen que ir a un instituto bíblico o algo. Es la decisión y la determinación de cada uno de nosotros de realmente escudriñar la palabra de Dios. Esdras estaba rodeado con 50,000 o 50 de las personas que eran también escribas, pero Esdras marcó una diferencia. El que dispuso su corazón, pero tomó la determinación de que iba a escudriñar las Escrituras. Iglesia, aquí es donde yo he aprendido a leer las Escrituras. ¿Sí? Lo que decía, uno leía aquí y allá, pero aquí es donde yo he aprendido a sentar cabeza en lo que el Señor tiene escrito en la palabra. Esa es la verdad. Porque muchas veces nosotros, o cuando empezábamos, estaba bien, pasábamos de agacho, por así decirlo, por inexperiencia, porque estábamos nuevecitos, porque estábamos en el primer amor y nos movíamos por las emociones o simplemente nos encandilaban los ojos por lo que el Señor operaba en los pastores. Si era de liberación, pues con más ver, ¿cierto? Pero en este caso, cuando llevamos un recorrido de muchos años en el Señor, no hay excusa el de no tener una disciplina para escudriñar la palabra de Dios. No hay excusa para realmente no conocer la voluntad de Dios y tener la determinación en la cual nosotros vamos a estudiarla, pero como nos han recalcado siempre, para ponerla por obra. Este fue un hombre diligente para escudriñar las Escrituras. Él mismo permitió, como dice la palabra nos lava, nos limpia, nos transforma. Y como resultado de ello, ¿qué vio Dios en este hombre? Vio a un hombre saturado, lleno de la palabra de Dios. Un hombre en el cual la tenía tan adentro que el Señor puso los ojos en él. Esdras tenía hambre por las Escrituras. Esdras se deleitaba y se regocijaba en las Escrituras. Y él permitió que su corazón estuviera dispuesto para hacer la obra de Dios. Nosotros no podemos decir que tenemos a veces, o pienso en mi corazón, ya medio lo he entendido, que yo no puedo decirle al Señor que tengo un corazón dispuesto cuando no he podido escudriñar las Escrituras, cuando no las he entendido. Una cosa es leerla, pero otra cosa es entenderla. Una cosa es leerla, pero otra cosa es escudriñarla. Y así le pasó a estos escribas que estaban con Esdras. Ellos pudieron leerla hasta ahí, como leer cualquier libro, porque cuántas veces lo leemos como libro, mas no como la mente de Dios o el pensamiento de Dios. Entonces, Esdras sí marcó la diferencia. Eran hombres que iban a ser usados para guiar una nación. Este hombre fue usado para el Señor. Este hombre en el cual el Señor movió su mano hacia él para que él hiciera la obra que el Señor le había encomendado. Pero Esdras tenía que tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué días todo eso me he podido detallar por lo que he ido a los parques? El ir a los parques me ha ayudado a leer más, para no pasar por ignorante. Y decía que es un señor que se sentó ahí, se presentó con otro señor, y decía algo de que los sacerdotes se paraban para adorar el Señor, el Dios, al sol, y que eso era abominable delante del Señor. Y decía, esta semana el Señor nos mostró que nosotros no podemos darle la espalda al altar, que eso era castigo del Señor, era abominación. Y yo le dije, ¿eso dónde está en la Escritura? Entonces dijo, no, es que en el altar usted puede poner una botellita de aceite y arrodillarse ante la botellita de aceite
porque usted está dándole al frente de la esta. La forma en que él estaba llevando las escrituras a lo que él le había dicho que el Señor les había revelado a un hermano en un ayuno, estaba completamente distorsionado. Entonces yo le comenté, el Señor le dijo a la samaritana que vendrá un tiempo en los cuales no solamente adorará en este lugar, sino en cualquier lugar. Somos templo, y nuestro templo, nuestro altar, tiene que ser cada día en el corazón del Señor para adorar y alabar al Dios verdadero, ¿cierto? Y el hombre ha insistido en que no y en que no. Pero entonces vamos al punto en que si este hombre nos muestra una escritura, ¿cómo nos vamos a defender de verdad de la palabra de Dios? Esdras propuso en su corazón el tener hambre y sed de las escrituras para poder marcar la diferencia, para poder llevar una nación. Él en ningún momento, el Señor, cuando él estaba escudriñando las escrituras, en ningún momento el Señor le dijo, venga Esdras, usted va a hacer esto, esto, esto y esto, y yo necesito que usted se prepare, yo lo voy a llenar, lo voy a dotar, para que usted haga la obra para la cual lo voy a enviar. Había dicho que iba a llevar al pueblo de Jerusalén la construcción de las murallas y eso. Este hombre no tenía ni idea, por cuanto este hombre se preparó primero, y el Señor vio su preparación para llegar a usarlo. Pero esa preparación depende de la determinación que cada quien queramos servirle al Señor. Vuelvo y repito, aquí es donde yo he escudriñado, y no puede ser que en los otros lados lo hubieran hecho constantemente, el escudriñar, pero cuando vemos que un director, un pastor o una pastora tiene palabra, uno como oveja tiene que ir a la patica e ir a escudriñar la palabra de Dios. Uno tiene que ir y no esperar que siempre el pastor, si vamos a ver de una comunidad que pasan tiempos, que están, el mismo está edificado, las personas, el grupo, que siempre se tenga que detener porque esa persona aún no ha alcanzado. Es cierto que la cuestión no es correr, pero estamos hablando de que cada día nosotros como pueblo, estamos hablando, hoy pueden estar Esdras, todos los escribas acá, un montón de escribas acá, ¿sí? Pero de nosotros está ser como esos Esdras, no solamente para cambiar el rumbo de nuestras vidas, para podernos edificar, para ser transformados, para ser nuevas criaturas, para ser renovados en el amor de Cristo, en la imagen y semejanza de Cristo, sino que realmente para ir al unísimo de una mujer o de un hombre que está aquí, que nos enseñan constantemente una palabra, para nosotros también ir creciendo a ella, porque no podemos seguir como dice aquí en Esdras, fue el único que dispuso el corazón, porque tenía hambre, y al escudriñar la palabra estaba saturado de ella, pero él también la quería dar. Pero muchas veces como pueblo seguimos en la misma situación como los demás escribas, leemos y hasta ahí llegamos y no más. Esa es la razón por la cual el Señor puso su mano sobre Esdras y lo usó para despertar a esa nación. Y nosotros a veces ni nos despertamos nosotros, de verdad, cuando estamos aún en nuestras casas, en nuestro hogar, ¿sí? Otro hombre en la cual fue un caso, como y sabemos, como en el caso del rey David. Me puse a pensar en el rey David, y el rey David sabemos que fue un pastor de ovejas. Por lógico, le enseñaban la ley, lo que escuchaba de la palabra de Dios. Le cantaban himnos y salmos, compuso el 119, pero fue un hombre que dispuso el corazón para agradar a Dios. Y este hombre, al disponer su corazón, cambió el destino de un reino. Y cambió el destino de lo que iba a ser un reino venidero, en el cual el Señor estaba dando una promesa
en la cual no dejaría de, siempre se iba a sentar uno, un rey que iba a gobernar desde Israel o en Israel. Esa promesa se la dieron a un hombre que dispuso ser diferente, un hombre que tenía las cualidades de un hombre normal, de un hombre común y corriente, pero eran cualidades excepcionales, eran grandes colosos, pero para ser siervos y poder que el pueblo pusiera la mirada es en el Dios verdadero y no en él. Este rey David también fue un hombre en el cual se dejó manejar y marcó la diferencia, porque sabemos que habían los hermanos de él. El papá de Isaí, ¿cuántos eran? Como que 8 o 9 eran 8 o 9 hermanos. Estamos hablando que podían también ser, como decir, los escribas. Pero David marcó la diferencia desde mucho antes de que el Señor lo escogiera para ir a hacer la obra de Dios. Simplemente él ya estaba dispuesto, que no lo conocía, a ser diferente para lo que él quería en su corazón, agradar al único Dios verdadero. Era tanto el amor, tanto la pasión, tanto el anhelo de adorar y de exaltar a un Dios verdadero, que fue cuando el rey fue que hizo, pero que él componía todos sus salmos, sus cánticos, bien conocido era como el cantor de Israel, porque el amor y todo lo que él profundizaba en su relación de intimidad con el Señor marcó la diferencia para ser escogido por esas cualidades de un rey. Todos estos hombres, no nombro solamente, tomé estos dos, inclusive Jeremías, ellos cuando tomaron una decisión, tomaron una determinación, en este caso si nos vamos con Esdras, sabemos que él iba a la situación de ir a construir las murallas, en la cual le había pedido al rey salir, pero que él no le había pedido al rey protección, porque él le había dicho al rey que tenía un rey, un Dios todopoderoso, en el cual lo iba a proteger y todo eso. Pero este hombre lo que hizo fue proclamar ayuno para que viniera primero un arrepentimiento del hombre para la tarea que se le iba a encomendar, ¿cierto? Y eso me llevó a mí a la cuestión de los ayunos que estamos proclamando o que estamos realizando, en la cual mi Señor me inquietaba con algo de hace rato, pero es una convocación de ayuno en la cual todos entremos en un tiempo de pura adoración, de puro quebrantamiento, de pura palabra, de sacar lo que realmente hay en nuestros corazones, de realmente rendirnos al Señor, para que sea el Señor usándonos como esas personas que fueron usadas en el Antiguo Testamento, pero que a diferencia hoy nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean transformadas y nuestras vidas sean cambiadas. Esdras mandó a ayunar a su pueblo, al pueblo, mandó a ayunarlo, mandó a que ayunara, y nos dice que la gente obedeció, que la gente le caminó, pero este hombre habló, dijo, y ellos hicieron lo que tenían que hacer, confiando, no por fe exactamente, o por fe, confiaron, creyeron y simplemente actuaron para ello. ¿A qué voy esto? Se necesita, si no estoy, pues, se necesita que convoquemos un ayuno en general. Un ayuno, muchos puede ser que no pueden tomar alimento, los que no pueden tomar alimento se pueden hacer. Otros, los que necesiten tomar algo ligero, se va a poder hacer, pero se necesita un ayuno para que nuestras vidas sean realmente transformadas,
para que nuestras vidas sean transformadas y nosotros podamos transformar a otros. Esdras transformó una nación porque dispuso un corazón y mandó a un pueblo a que fueran en ayuno para poder que lo que el Señor le había dado a él se pudiera efectuar. Muchas cosas tenemos nosotros pendientes por hacer y por efectuar. Hace rato tuve un sueño, hace como 3, 4, 5 meses, 3, en lo cual no le entendía al Señor. Y en ese sueño yo lloraba y veía a muchos hermanos. Y yo le decía en ese sueño, tenemos que proclamar ayuno. Tenemos que levantar un ayuno. No exactamente, no sé por qué, puede ser en parte algo que entiendo, como también puede ser en parte de la iglesia. Sé que a veces venimos y compartimos la palabra, sé que a veces tenemos un expositor, pero necesitamos un ayuno en lo cual nuestro ser, nuestro corazón, nuestro espíritu sea realmente quebrantado con un propósito, porque la gloria de Dios se lleve, se muestre y se dé a otros, porque realmente nuestras vidas sean transformadas de una manera en la cual tenemos el poder del Espíritu Santo para dar a conocer a otros las verdades del Señor. No sé si me hagan entender o comprender lo que estoy diciéndoles a la iglesia. Con estos ayunos en Esdras 8, 23, 21, la palabra dice que ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo, del acechador en el camino. Esta misma situación en la cual vemos que este ayuno que Esdras le dijo al rey, de que él tenía un Dios verdadero que lo protegía, un Dios que lo guardaba de las circunstancias que le iban a sobrevenir a sus vidas. Y este hombre convocó, este hombre vio que fue propicia la mano sobre su pueblo, sobre los que ayunaban. El enemigo que los acechaba en el camino, el Señor los libró completamente. Y nosotros vimos a raíz de la escritura que como también por medio de ayuno, de oración, de ruego, de vigilia, como estamos, como el Señor libertó o ayudó a lo que fue a Moisés, a Josué, a lo que eran los profetas con los cuales cada día hablamos o comentamos, cómo fueron liberados o apartados de las circunstancias que le iban a sobrevenir. Pero la diferencia en el ayuno es que venía también para cada uno de ellos un verdadero arrepentimiento. Es cierto, nosotros venimos a ayuno, cierto, venimos nosotros, alabamos y adoramos al Señor, pero necesitamos rendirnos al Señor completamente. Primeramente yo, vuelvo y repito, ¿cierto? Derramar nuestro corazón y comprender que la voluntad del Señor, de esos hombres que usó hace mucho tiempo atrás, nosotros somos hombres como ellos, sencillos o con cualidades que Él nos necesita ser sobresalientes, pero que eran hasta posibles sobresalientes en humildad, en sencillez. Eran hombres sumisos a la verdad y a la palabra de Dios. Mire que Esdras fue un hombre que el Señor lo trajo para arrepentimiento profundo de un pueblo. Este hombre marcó la diferencia para que un pueblo fuera al verdadero arrepentimiento. En Nehemías 8:6 dijo: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando las manos. Esdras tomó una decisión en la cual iba a marcar la diferencia como un coloso
de la humanidad, pero un coloso basado en la palabra de Dios. Él tomó la decisión de que iba a ser diferente a los demás escribas. Y este regocijo, este arrepentimiento, la palabra nos dice y nos cita que cuando se arrepintieron, el pueblo fue con gozo y con alegría, dice que fue a comer y fue a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías, porque habían entendido la palabra que había enseñado, en este caso, Esdras. Esdras había visto las consecuencias que iban a pasarle por causa de la rebeldía y de terquedad de un pueblo de Dios. Este hombre fue tomado para cambiar el destino o las circunstancias, llevando a un pueblo al arrepentimiento de lo que podían ellos sentir o pasar por causa de sus errores, porque había también un pueblo que se había sometido a la idolatría y a cosas que al Señor no le agradaban. Pero Esdras, cuando escudriñó la palabra, entendió las consecuencias de eso. Esdras cambió, llamó al pueblo a arrepentimiento, ayuno, arrepentimiento, y él les confesó que el Señor los iba a respaldar. Muchas veces nosotros podemos venir y hacemos una alabanza, una prédica, y creemos que el Señor nos va a respaldar porque le oramos, pero nos falta un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Hay veces que hacemos las cosas del Señor tan a la ligera, que el Señor por su infinita bondad lo hace, pero que Esdras marcó la diferencia porque él entendió, aunque todavía no se le había encomendado una tarea oficial, a quién estaba mirando en las Escrituras. Estaba mirando un Dios en el cual él le iba a honrar y glorificar. Y así lo hizo, marcó la diferencia Esdras. Este hombre Esdras entendió y comprendió, y ahí donde también me puso el recuerdo de lo que la pastora nos decía, que como el Señor lo que la quebrantaba por causa del pecado del pueblo, que como la pastora sufría cuando veía que nosotros como ovejas somos tercas de dura cerviz, no queremos comprender y no queremos entender que hay tesoros ocultos en la palabra, en la cual si nos apartamos, y no solamente es apartarnos, simplemente ser estáticos, venir, continuar, como lo hacíamos con la católica, escuchar y seguir adelante. No leemos la palabra cuando llegamos a la casa, es verdad, a veces pasan días, es verdad, porque también lo hago también, no te excusa de que todos los días trato, y por lo general siempre la pongo en audio, me gusta, es hermosa, pero hay veces se necesita uno sentarse y leerla, se necesita escudriñar la palabra y ser como de tú a tú para entender muchas cosas. Entonces, este hombre estaba quebrantando su corazón, entendió el corazón herido del Señor, entendió lo que el Señor podía hacer si el pueblo seguía en la rebeldía que estaba haciendo. Y ahí vemos cómo Jesucristo hizo lo que hizo en la cruz por nosotros. Entendió lo que el pueblo iba a sucederle, entendió lo que la humanidad le iba a pasar si él no quebrantaba su corazón, si él no derramaba lágrimas de sangre, si él no ponía su vida por nosotros. Él sabía que la ira de Dios iba para cada uno de nosotros, pero él, Jesucristo, marcó la diferencia. Ella marcó para Esdras o Jeremías, eso es para una nación, pero Jesucristo la marcó fue para la humanidad entera. Y de eso nos hemos pescado, por así decirlo, o agarrado nosotros como pueblo. No solamente hablamos de aquí, de mucho pueblo que uno entiende y ha escuchado que solamente van a buscar al Señor por las cosas que le digan materiales. Pero aquí Jesús entregó su vida para que nosotros no recibiéramos la ira de las consecuencias de nuestro pecado.
Él fue un gran coloso, pero de la humanidad entera. Entregó su vida. Él puso su vida, la tomó como dice la palabra, todo para que nosotros viéramos desde otra perspectiva el amor que el Señor nos tenía a cada uno de nosotros. El pueblo entendió y comprendió lo que Esdras había hecho, pero Esdras comprendió y entendió más allá y era lo que el Señor podía hacer a esa nación si no enderezaba sus pasos. Esdras comprendió y entendió que si no escudriñaba, que si no doblegaba, si no disponía su corazón para entender lo que el Señor podía traer de juicio a su nación, la situación y las circunstancias hubieran sido diferentes para ellos. Y así pasó con Jesucristo. Jesucristo puso su vida porque entendía que si no venía para hacer la redención, para salvar nuestras vidas, las consecuencias de nosotros iban a ser terribles. Y estamos hoy en día en la cual, ¿será que nos vamos a levantar personas o se levantarán hombres y mujeres en los cuales puedan tomar la misma actitud que tuvieron esos siervos en los cuales estaban dispuestos para ver cuál sería la consecuencia de aquellos que van a partir sin Cristo? Una cosa es cuando realmente no quieren aceptar a Cristo, pero otra cosa es cuando desconocen la verdad. Porque nosotros que la conocemos, a veces no la queremos y a veces no la queremos dar porque no conocemos la Escritura. No podemos entregar una palabra porque no conocemos la palabra de Dios, porque no queremos escudriñarla, porque el Señor dice que determinó colocar en nosotros los buenos, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos. ¿Cuáles buenos deseos? De compartir las buenas nuevas del Evangelio, de atesorar, que nos dice la palabra, de llevar las buenas nuevas a aquellos que realmente están cautivos por las cosas del enemigo, aquellos que realmente no conocen de Dios. Pero el punto es que muchas veces no se comparte la palabra porque no vemos la finalidad a dónde iría ese alma. No comprendemos el resultado de qué pasaría cuando un alma parte sin Cristo. Nosotros a veces decimos, separación de Cristo, fuera. Es como si caemos en una cama, dormimos y al otro día nos levantamos. En este punto, Esdras comprendía lo que venir la disciplina por parte de Dios traía una consecuencia que como pueblo iban a sufrir. Jesucristo vino sabiendo las consecuencias que podríamos tener nosotros si no hubiera venido Él. Y nosotros conocemos las consecuencias que pueden traer para aquellos como que no conocen del Señor, para aquellos que dicen, no quiero nada del Evangelio, para aquellos que realmente pueden decir, no conozco del Evangelio, no conozco del Señor, para otros que sí conocen, pero lo rechazan porque ya quieren. Tomaron la decisión, tomaron la determinación de seguir el camino que ellos eligieron. Pero Esdras propuso en su corazón, Esdras quiso que su nación caminara de una manera diferente, de una manera en la cual ellos pudieran ser bendecidos por la obediencia hacia los mandamientos y hacia los estatutos de la ley del Señor. Y así cada día vemos nosotros cuán alejados están las iglesias de las cosas del Señor. Dice que vendrán cada día muy poquitos o un enfriamiento cada día más. Y si lo vemos, si cada día que uno comparte, la gente no quiere. Y sabemos que hay gente que conoce, porque he visto en eso personas que conocen de la palabra y que se alejaron. ¿Y por qué se alejaron? Porque no escudriñaron las Escrituras, porque no vieron al Dios que está en la Biblia, no quieren conocer el pensamiento de Dios, sabiendo que ellos pueden ser el instrumento para que otros vayan a tener vida eterna. Es difícil y es duro
O podemos decir que como pueblo deberíamos pedirle al Señor lo que la pastora ha sentido, el quebrantamiento, el dolor por los perdidos, por aquellos que piensan que el partir de este mundo es vacaciones para el otro lado, pero partir sin Cristo no son vacaciones, es una eternidad en la cual tenemos que cada día pensar y sopesarnos por aquellos que no quieren o no han querido recibir al Mesías como su Señor y Salvador. Esta sería la enseñanza, no sé si me entendieron o me comprendieron, o hablé de más. Sí, eso es lo que me puso el Señor. Vamos a orar, renunciaremos. Padre eterno y soberano, Dios de la creación, bendigo tu nombre, Señor, en esta noche y te exaltamos. Te damos gloria y honra, bendito Rey, porque tú has permitido que te conozcamos, Señor. Tú nos has hecho comprender que tú eres la vida, Señor, que tú nos diste un regalo maravilloso que ningún ser humano hubiera podido darnos, Señor. Y es vida eterna juntamente contigo, después de haber muerto contigo, Señor. De que vendrá un mundo venidero, un reino venidero en el cual nos gozaremos, nos alegraremos contigo, Señor, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, soberano Rey. Allá estaremos contigo celebrando, bendito Dios, las cosas que tú tienes deparado para tus hijos, bendito Señor. Pero cuán triste y cuán, Señor, angustiosos son para aquellos que no quieren recibir de ti, que no comprenden y no entienden que tú eres el único medio para llegar al Padre, que tú eres el único camino, que tú eres la verdad y la vida, Señor. No permita que seamos, Señor, de esos oidores que solamente te habíamos escuchado bien de lejos, sino permítanos acercarnos a ti, Señor, para que esas buenas nuevas sean compartidas, para que otros entiendan y comprendan, Señor, que la obra que tú hiciste, Señor, va más allá solamente, Señor, de este mundo que viene que estamos, Señor, sino que trasciende los tiempos, las épocas, las razas, los dialectos, las lenguas, Señor, una humanidad en la cual, si quiere estar dispuesta a recibir bendición, solamente es conocerte y que tú harás el resto en nosotros, perfeccionándonos a un camino, Señor, para ser, Señor, igualitos a ti, a imagen y semejanza, Señor, de un Dios de misericordia, de bondad, bendito Rey. Llévanos en bendición en esta noche, Señor, y prepáranos, Padre, para el ayuno que puede devenir. Mañana tenemos un ayuno, Señor, pero prepáranos para el ayuno en la cual, Señor, tú has dispuesto el tiempo que tú digas, el horario que tú digas, Señor, porque sé que va a haber una administración, Señor, porque se va a hacer en las cuales las personas van a tener que ser libres de muchas cosas. Hubo un tiempo en el cual hubo libertad en otras áreas en las cuales nos descargamos, pero hemos venido estando cargados como seres humanos porque sentimos que nos estamos alejando de ti. Tenemos frialdad para con los que están afuera, tenemos frialdad con el pueblo que está alejado de ti, tenemos frialdad para aquellos que están, Señor, que no te conocen, bendito Rey, y por eso necesitamos volver a ti, Señor, volver en ayuno, en oración, Señor, volver, Padre Santo, Padre hermoso, Señor, en realmente un arrepentimiento que nos lleve a ser diferentes, a marcar la diferencia para ser verdaderamente hijos tuyos, soberano Dios. Más cuando tenemos ese don maravilloso, cuando tenemos ese amigo maravilloso que es el Espíritu Santo. Padre eterno y soberano Dios, te damos gracias, te damos honra. Permítanos ir con bendición a nuestros hogares, guárdanos de todo peligro, de todo atraco, de todo secuestro, de todo derramamiento de sangre pueda causar a nuestro cuerpo físico, Señor, y aún de los ataques espirituales, de esas flechas nocturnas que vuelen, Señor, en la oscuridad y que nos pueden afectar emocional y espiritualmente, bendito Dios. Danos mañana para este ayuno. Convoca, Señor, convocado tu pueblo, prepara los corazones, Señor, de las personas que van a hacer la enseñanza y de la alabanza y del pueblo que está dispuesto a venir a participar, a honrarte a ti, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.